Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuela Arancibia y el día de hoy conduciré este programa con Dolores González, directora de Serapaz. Buenas noches, gracias. Dolores. Hola, buenas noches. Y vamos a tener un programa muy interesante porque platicaremos con diversos actores políticos y civiles alemanes sobre la realidad mexicana en términos de distintas visiones, lecturas que se están haciendo sobre la coyuntura y el contexto que estamos viviendo, pero también en relación al trabajo que ellos están haciendo aquí en nuestro país, trabajo también de solidaridad, así que, bueno, pues los invitamos a quedarse, iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Serapaz en Rompeviento TV. Como inicié diciendo, les vamos a platicar el día de hoy con compañeros y compañeras de Alemania que bueno, pues llevan trabajando con México desde hace ya bastante tiempo y vamos a dividir el programa en dos partes. En la primera parte estará con nosotros Heike Hansel, quien es diputada del partido Die Linke de Alemania. Muchas gracias, Heike, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Y bueno, para ella estará traduciendo Daniel Tapia, quien es integrante de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia. Muchas gracias, Daniel, por tu presencia. Pues en este momento de México ha sido fundamental la participación de los actores internacionales en el proceso de comprensión, entendimiento, pero también de relación con el gobierno mexicano para abordar esta difícil situación que vivimos. In diesem besonderen Moment von Mexiko war sehr wichtig, der internationalen Akteure, auch in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Beziehung mit der Regierung, diese Situation, die man jetzt lebt, zu verstehen. Tú tienes ya una relación larga con nuestro país, con las organizaciones de derechos humanos, conoces la situación de México. Queríamos que desde tu perspectiva nos pudieras comentar el motivo de tu visita y tu visión un poco de lo que está pasando. Du hast schon eine lange Beziehung zu der Menschenrechtsorganisation in Mexiko, kennst du die Organisationen von hier und wir würden gerne haben, dass du uns aus deiner Perspektive erzählst, wieso bist du hier, was der Ziel von deinem Besuch hier ist. Ja, ich bin eingeladen worden von dem Permanenten Tribunal der Völker als internationale Beobachterin. Das Tribunal beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf die Lebenssituation der Menschen in Mexiko nach 20 Jahren Freihandelsabkommen NAFTA und überhaupt den Auswirkungen der Freihandelspolitik. He sido invitada como observadora internacional al Tribunal Permanente de los Pueblos, el capítulo México, que se está ocupando de las causas o de las consecuencias de 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y en general de las consecuencias del libre comercio en la población. Und natürlich, aufgrund der aktuellen Situation und der wirklich schockierenden Nachrichten aus Mexiko, habe ich das auch verbunden, um einen Besuch der Solidarität und auch der Informationen, um Informationen zu sammeln, einen Besuch nach Ayotzinapa zu machen und dort auch mit Betroffenen zu sprechen und mir ein Bild auch von der Lage vor Ort zu machen. Y bueno, y aparte también a partir de la situación actual de México, he resuelto ir a Ayotzinapa, hacer una visita solidaria para recibir de primera mano información y tener una visión real de las cosas, de qué es lo que está pasando.
Y en este tema, ¿verdad? Alemania es un país importante en el intercambio con México y nos gustaría saber, tú eres parte, digamos, de los actores institucionales de un partido, el Partido de la Izquierda, ¿cómo se han posicionado frente a la coyuntura que estamos viviendo, que aquí hemos llamado una crisis de derechos humanos a partir de la situación en Ayotzinapa? Also Deutschland ist ein wichtiger Partner für Mexiko und du bist ein Teil der Institutionen aus Deutschland. Und wie hast du wie hat sich deine Partei, die Linke, positioniert vor dieser Situation, die wir in Mexiko als eine Krise der Menschenrechte benannt haben? Ich war schon mit mehreren Delegationen in Mexiko. Und jedes Mal ist die Situation dieselbe. Es gibt fast 100%ige Straflosigkeit für massive, schwere Verbrechen auf allen Ebenen des Staates. Und das ist ein ganz großes Problem. Wir haben das auch im Bundestag als Fraktion thematisiert, auch im Menschenrechtsausschuss, Entwicklungsausschuss. Und ich glaube, es braucht hier eine Neubewertung, dass der Staat hier Teil des Problems ist in den massiven strukturellen Menschenrechtsverletzungen, die hier stattfinden. Pues yo ya he estado varias veces aquí, he tenido contacto con con mucha gente, y la situación es siempre la misma. Casi siempre, un casi 100% de impunidad en delitos muy graves. Y nosotros ya hemos tematizado esto en el Parlamento alemán, ya sea en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, en la Comisión de Ayuda para el Desarrollo del Parlamento, y el tema es que hay que cambiar la posición y empezar a ver al Estado mexicano como parte del problema. Sí. Wir haben auch mit der Generalstaatsanwaltschaft hat mehrfach schon gesprochen. Und wir hören immer, es fehlt an Kapazitäten und wir versuchen etwas zu verändern und wir brauchen Unterstützung. Aber wir sehen eben auch ganz genau, wir haben so viele Fälle auch schon angesprochen. Und wir sehen, dass die Verantwortungen werden immer hin und her geschoben. Aber es passiert real, obwohl es viele Informationen auch gibt. Es passiert real nichts. Es gibt keine Aufklärung für so viele Fälle, wo man die Täter kennt in den Regionen. Im Gegenteil, es werden Opfer bedroht und es sind alle verschiedenen Sicherheitskräfte auch involviert. Militär, Polizei, lokale Polizei, Bundespolizei. Und es kann nicht sein, dass die ganzen staatlichen Institutionen hier nicht die Möglichkeit hätten, einzugreifen und etwas zu verändern. Es fehlt der politische Wille, weil es auch eine Struktur dieser Unterdrückung in Mexiko gibt. Nos hemos reunido muchas veces con la PGR, les hemos planteado muchos casos y en estos casos no hay avance y siempre nos dicen que bueno, que hace falta capacitación, hace falta mecanismos, hace falta esto o lo otro. La cuestión es que no cambia nada, no avanza nada y en casos donde se saben quiénes son los agresores, quiénes son los perpetradores de estos crímenes, no ha pasado nada, donde directamente están vinculadas fuerzas estatales, ya sea el ejército, la policía municipal, estatal, la policía federal, y todos están como pasándose la pelota prácticamente y no avanza nada, no hay un avance y la impunidad acá es estructural. Wir haben auch gehört vor mehreren Jahren, die Generalstaatsanwältin sagte, ja, sehr viele Menschenrechtsverletzungen, sehr viele Opfer seien eigentlich keine Menschenrechtsaktivisten, sondern Mitglieder der organisierten Kriminalität. Aber dann habe ich sie gefragt, wenn 99% der Fälle nicht aufgeklärt sind, woher weiß sie das eigentlich? Und das ist genau das Problem, dass hier auch die organisierte Kriminalität instrumentalisiert wird, um eigentlich Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen oder auch zu kaschieren, wo eigentlich der Staat die Verantwortung trägt. Und das ist ein ganz großes Problem. Que en el pasado de la PGR, la procuradora le decía, bueno, muchísimos de las violaciones a los derechos humanos no se trata de defensores de derechos humanos, sino son miembros del crimen organizado.
Y entonces ella le preguntaba cómo si el 99% de los casos permanecen sin aclararse, ¿cómo saben esto? Entonces el tema es que el crimen organizado está siendo instrumentalizado para cubrir una acción del Estado. Und man muss doch fragen, weshalb so viele Opfer dieser Menschenrechtsverletzungen eigentlich Menschenaktivisten sind, Menschenrechtsaktivisten, Mitglieder der sozialen Bewegungen, die um ihre sozialen Rechte kämpfen. Wieso sind sie plötzlich Opfer und Zielscheibe der organisierten Kriminalität? Das stimmt doch etwas nicht. Das ist in sich nicht logisch und deshalb werden hier auch politische Ziele durchgesetzt mittels dieser masiven Gewalt im Land. Entonces, y cuando tienes que las víctimas de las grandes violaciones a los derechos humanos son activistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales que luchan por sus derechos, por los derechos de sus pueblos, entonces, como que, ¿por qué son ellos el blanco del crimen organizado? No cierra esa ecuación. Und ich arbeite auch viel zu Kolumbien und viele sagen, ja, man sieht eine Kolumbianisierung Mexikos mittlerweile, dass der Staat Gewalt auch als Instrument für die Durchsetzung wirtschaftlicher Ziele zum Beispiel oder eines Wirtschaftssystems benutzt. Und wir haben ja auch viele Landkonflikte, viele Fragen, die eigentlich mit diesem neoliberalen System zusammenhängen. Trabaja mucho sobre Colombia, entonces dice que últimamente se habla bastante del tema de la colombianización de México, donde se ve que el Estado o la violencia va contra la gente para llevar adelante proyectos neoliberales. Acá hay muchísimos conflictos de tierras, por ejemplo. O sea, hay un sistema económico que está siendo empujado con la violencia estatal, con la violencia estructural. Bueno, Bueno, en realidad, con este primer acercamiento a la postura del partido Dilinque sobre la situación que se está viviendo en México, vamos a pasar a un corte, pero regresando retomaremos lo que estamos platicando, así que quédense con nosotros. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV para hablar en esta primera parte del programa con Heike Hensel, quien es diputada del partido Die Linke de Alemania, sobre la lectura que ellos tienen de lo que está sucediendo en México y también el trabajo que están realizando. Sí, nos comentabas de este diagnóstico que tienen sobre el grave problema de derechos humanos en el país, la criminalización de los defensores y activistas, particularmente la solidaridad con Ayotzinapa, y quisiéramos preguntarte desde las instituciones alemanas, ¿qué es posible hacer para contribuir de alguna manera a mejorar esta crisis de derechos humanos en términos de remontar esta crisis de derechos humanos que estamos viviendo?
Du hast mal über die Diagnostik, was man von euch hat, über die aktuelle Lage der Menschenrechte in Mexiko. Und ich würde gerne fragen, was aus der deutschen Institutionen man machen kann, um einen Wendepunkt in dieser Krise zu erreichen. Ja, ich denke, es gibt eine sehr große internationale Verantwortung, denn viele Staaten, auch die Bundesregierung, hat ja sehr gute Beziehungen zur mexikanischen Regierung. Mexiko gilt als strategischer Partner Deutschlands und der EU. Und deshalb gibt es auch Möglichkeiten, hier Druck auszuüben. Und ich denke, die Bundesregierung hat auch die Verantwortung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es gibt Rüstungsexporte aus Deutschland nach Mexiko. Und wir fordern, dass diese Rüstungsexporte gestoppt werden. Es gibt ein geplantes Sicherheitsabkommen. Auch dazu haben wir jetzt einen Antrag im Parlament, dass wir fordern, dass dieses Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und Mexiko, in der es um Polizeikooperation geht, nicht abgeschlossen wird. Und wir haben Handelsbeziehungen auf europäischer Ebene und auch hier kann man ein Zeichen setzen und sagen, wir lassen diese Neuverhandlungen erst einmal ruhen. Weil so ein Verbrechen, da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, was jetzt in Ayotzinapa beziehungsweise in Iguala passiert ist. Bueno, México es socio privilegiado de Alemania, tanto como de la Unión Europea. Hay muchísima relación entre Alemania y México. Por ejemplo, se podrían hacer muchas cosas. Hay exportación de armas, de productos bélicos hacia México, que eso debería pararse. Se está negociando un acuerdo de cooperación en seguridad entre México y Alemania, donde también un acuerdo de cooperación entre las policías. En el Parlamento alemán vamos a presentar un proyecto para que ese acuerdo se pare. Y hay también relaciones comerciales muy importantes entre México y la Unión Europea. Entonces habría que ahora poner dar una señal, enviar una señal diciendo la renegociación del tratado de cooperación, del tratado entre la Unión Europea y México tiene que ser parada. No puede ser que sigas con el día a día como si no hubiera pasado nada después de lo que aconteció en Iguala, en Ayotzinapa. Y hablando del Parlamento Europeo, sabemos que se han hecho algunos posicionamientos públicos. Si pudieran platicarnos un poco de estos posicionamientos que se han hecho desde los parlamentos y también de qué tipo de presión se puede hacer sobre el propio gobierno alemán, si esto es posible, respecto a este tipo de acuerdos de seguridad y en relación con el gobierno de México. Also vielleicht kannst du mal, es gab eine Stellungnahme von dem Europäischen Parlament dazu, ob du was dazu kommentieren kannst, wie das war und was für einen Druck man auf die deutsche Regierung machen kann, zum Beispiel in Bezug auf das Sicherheitsabkommen. Ja, also das Europäische Parlament hat jetzt im Gegensatz zur Europäischen Kommission eine kritischere Haltung eingenommen und sie sehen auch deutlich mehr als die EU-Botschafter hier eine Mitverantwortung der Bundesebene, der nationalen Ebene. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch diese Verantwortlichkeiten einmal festlegt und auch erkennt, dass es hier strukturell im ganzen Land das Problem gibt der Menschenrechtsverletzungen und nicht nur einzelne lokale Fälle. Und das ist ein wichtiges Zeichen, da muss weitergearbeitet werden, dass diese Position auch sich durchsetzt. Bueno, el Parlamento Europeo sacó una resolución que es una posición un poco diferente a la de la Comisión Europea. El Parlamento, por ejemplo, ve, a diferencia de los embajadores de la Unión Europea aquí, el Parlamento ve sí la responsabilidad federal en este caso. Entonces, eso es importante para decir que esta violencia estructural no es una cuestión localizada, focalizada en algún pueblito, en algún lugar, sino que es algo general. Was die Bundesregierung anbetrifft, da gibt es sowohl Druck aus dem Parlament und auch aus den Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, den sozialen Bewegungen, die viele auch Aktionen der Solidarität jetzt organisiert haben. Eine 43-Stunden-Mahnwache vor der mexikanischen Botschaft zum Beispiel und die ganz klar mit vielen Öffentlichkeitsaktionen von der Bundesregierung fordern, dass sie hier handeln muss und dass sie ein klares Zeichen setzen muss, dass
es hier umfassende Aufklärung braucht und dass es auch einen Politikwechsel gegenüber Mexiko bedarf. Bueno, en Alemania hay un posicionamiento de grupos en el Parlamento que reclaman un esclarecimiento de estos hechos o que el gobierno alemán se pronuncie a favor del esclarecimiento de estos hechos, pero también hay muchas organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, organizaciones sociales que han hecho diferentes tipos de actividades de protesta por este tema. Por ejemplo, una vigilia de 43 horas frente a la embajada alemana en Berlín. Perdón, la embajada mexicana en Berlín y acciones de diferente tipo públicas reclamándole al gobierno alemán que tiene que haber un cambio de política hacia la situación de México, que la política en México tiene que cambiar. Pues reiterando la importancia que tiene que precisamente los legisladores parlamentarios de Alemania estén atentos y solidarios con la situación de derechos en México, nos gustaría también escuchar una palabra. Daniel, tienes mucho tiempo haciendo este trabajo de solidaridad con México. Si quisieras hacernos algún comentario también respecto a cómo están viendo ustedes como Oficina Ecuménica la situación y si quieres comentar algo al respecto. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Tengo mucho tiempo trabajando, pero poco tiempo para decir lo que quiero, entonces, pero vamos a hacerlo rápido. Mira, nosotros de parte de la Oficina Ecuménica hemos sido muy críticos de la situación, siempre hemos sido muy críticos de la posición del gobierno alemán y de los gobiernos europeos hacia la situación en México debido a las violaciones de los derechos humanos. Nos parece impresentable que el embajador de la Unión Europea en México vaya a un programa muy visto en la televisión mexicana a la noche a decir la declaración del Parlamento Europeo es una muestra de solidaridad del pueblo europeo hacia el pueblo mexicano, y nosotros dijimos que no es eso. La muestra de solidaridad de la gente en Europa está en la calle, es esa gente que está gritando fuerte, justicia para México, justicia para Ayotzinapa, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Nosotros creemos que los gobiernos europeos tienen ya que sacarse la máscara y de una vez por todas decir, va por el negocio, por eso no podemos hablar del tema, o si en realidad les preocupa la situación de los derechos humanos, pues decirlo, porque creemos que la declaración que sacó la representación de la Unión Europea aquí en México, como las sucesivas declaraciones que han sacado las instituciones europeas en Europa, ¿no? en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, han sido una bocanada de oxígeno a un moribundo político como era el gobierno mexicano. O sea, creo que ningún otro, ni siquiera Estados Unidos, le brindó el apoyo que le brindó la delegación de la Unión Europea al gobierno mexicano. Eso es impresentable. Pues muchas gracias, y quizá particularmente por esta situación es importante la labor que están haciendo ustedes y tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto concluiríamos la primera parte del programa del día de hoy. Vamos a un corte y regresando hablaremos con la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México sobre estos temas también, así que quédense con nosotros, regresamos y vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Regresamos a Sarapaz en Rompeviento TV, a este programa dedicado a escuchar a distintos actores sociales, civiles, políticos alemanes sobre la forma, digamos, la visión que están teniendo sobre lo que está sucediendo en México, las lecturas que está viendo desde Alemania y también el trabajo de solidaridad que se está realizando con nuestro país. Y bueno, en esta segunda parte del programa le damos la bienvenida a Carola Haushotter, quien es de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. Muchas gracias, Carola, por tu presencia. Muchas gracias. Y bueno, también está con nosotras Ana Lemle, quien es de PAN para el Mundo. Muchas gracias, Ana, por tu presencia. Gracias por la invitación. Y bueno, para empezar esta segunda parte del programa, sería interesante que nos pudieran platicar de, digamos, qué es la coordinación, qué temas trabaja, cómo surge, para poner en contexto al público que nos está viendo. Sí, muchas gracias. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México surge como hace unos 15 años, cuando las organizaciones alemanas que hacen parte de esta red de ONGs se da cuenta en colaboración con las contrapartes aquí en México que con sus temas que llevan, siempre tocan los derechos humanos. Están en los actores de aquí estaban reclamando derechos muy fundamentales, económicos, sociales, culturales. Y lo que encontraron muchas veces fue la respuesta pues negativa del Estado, ¿no? Y no solo eso, encima de eso se empezaba a criminalizar estas personas, y se veía que teníamos que coordinarnos más entre las organizaciones alemanas y las organizaciones de aquí para darle más visibilidad a lo que estaba pasando y poner un trabajo conjunto que consiste sobre todo en la visibilización de lo que pasa, pero también en el trabajo de incidencia con instituciones en Alemania para movilizar todos juntos y llegar a una cierta presión política también desde afuera, desde Alemania. Y aquí yo represento prácticamente las 14 organizaciones que en este momento hacen parte de la coordinadora, y Ana es de una de las organizaciones miembros de la coordinación. Bueno, PAN para el Mundo ya está con la coordinación desde el principio. Ya se podría decir que somos como cofundadoras de la coordinación. Ya creo que surgió en una conferencia donde se reunieron muchas organizaciones, así salió la idea de hacer una coordinación. Y PAN para el Mundo tampoco no es una organización clásica de derechos humanos, sino más trabajamos en más desarrollo rural, pero también observando la situación de muchos activistas que trabajan en ese campo, están amenazados, criminalizados, todo eso también veíamos la necesidad de también dentro de PAN para el Mundo hacer un trabajo de derechos humanos y también ser parte de la coordinación. Pues, no sé, después de 15 años de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en México, me gustaría preguntarles cómo ven ahora la realidad que está viviendo el país. Para nosotros, el proceso Ayotzinapa ha generado un momento histórico muy importante, y creemos que hay así como un espacio de dolor, un hallazgo que nos conmocionó como sociedad sobre la descomposición del Estado mexicano, pero también de las relaciones sociales. Queremos preguntarles a ustedes cómo están viendo en este momento la situación del país y hacia dónde creen, después de su experiencia, que valdría la pena orientar la solidaridad que han tenido con nuestro país después de tantos años. Sí, yo personalmente he empezado con este trabajo a finales de 2007, y los enfoques de la coordinación en esta época fueron más bien los derechos económicos, sociales y culturales. Y con eso empezamos el trabajo, visibilizar la situación en el campo, sobre todo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y la marginalización de los campesinos y indígenas. Y luego entramos en una dinámica y en una ola de violencia que de la percepción de ahí fue una
sobre todo en 2011, cuando cambió, que vinieron los abogados de estos activistas y nos refirieron, nos dijeron, ahora se está cambiando ya la situación, no estamos solo presentándoles casos de activistas que están en el campo, sino ahora empiezan también a amenazar a nosotros, a los defensores, a los abogados que pedimos justicia para ellos. Y desde entonces, desde el 2000, cambió también nuestro enfoque de trabajo, porque hemos visto que son los derechos fundamentales que ahora están atacados los últimos años. Y con el nuevo gobierno de Peña Nieto, vimos en los últimos 2 años que aparte que no se mencionaba más el tema, o por lo menos no fue por nosotros visible el tema de derechos humanos, ya no, sino parecía como que estaban tapando un poco lo que habíamos visto, esta ola de violencia en el sexenio de Calderón. Y luego pasó lo de Ayotzinapa, que como explotó, y se ve que no se puede tapar el tema de la violencia, que es estructural en México, y lo hace todo visible, todos los problemas, sobre todo el tema del Estado de Derecho y la impunidad que existe. Y bueno, ese es el panorama que vemos ahorita en México, ¿no? Y que lo vemos con gran preocupación. Quizá nada más, Ana, para complementar, pero ustedes vienen trabajando particularmente el tema de desaparición forzada también en el país, de desaparición forzada e involuntaria de personas, ¿no? Creo que Ayotzinapa abre esa problemática también de una manera muy reveladora para el país. ¿Qué están pensando ustedes para el seguimiento de esta problemática más específicamente? Para lo que se hace aquí en México. Aquí en México y también en Alemania, si es el caso, ¿no? Cuando yo entré a trabajar hace 2 años, yo directamente empecé con el tema de desapariciones forzadas y estuve en en varias reuniones con Serapazo sobre ese tema, y lo que yo vi haciendo el trabajo en Alemania, haciendo el cabildeo, incidencia en Alemania que la gente no sabe, que siempre pone en relación con lo que pasó en Argentina, con lo que pasó en otros países de Sudamérica. Estamos viendo la necesidad de informarles, de hacer visible todo ese tema de lo que está ocurriendo en México. Yo pienso que todo lo que pasó ahora en Ayotzinapa con los 43 desaparecidos también ha abierto un poco los ojos al pueblo alemán un poco, o europeo me imagino, más que nada. Y yo pienso que ahí también despertaron ellos, y creo que están también con nuestro trabajo de solidaridad un poco más abiertos para que nosotros mismos podríamos seguir adelante con ese trabajo de incidencia y visibilización y sensibilización en Alemania. Y es en este momento su presencia en México, Carla. ¿Ustedes están en calidad de observadores o vienen a hacer alguna propuesta en la que podamos incorporar nosotros para contribuir en este esfuerzo de solidaridad con México? Es que, en primer lugar, venimos con varios temas, ¿no? Un tema importante es lo que mencionó Ana, el tema de desaparición forzada, que trabajamos ya desde antes, ¿no? Entonces aquí lo estamos platicando con todos ustedes, con las organizaciones, a desarrollar una estrategia común para visibilizarlo y para aumentar también la presión política desde Alemania y desde Europa. Entonces, lo que está planeado es llevar el tema al Parlamento alemán. En 2 semanas vamos a tener una mesa redonda en el Parlamento alemán sobre el tema de desaparición forzada en México. Y eso es solo el comienzo de una estrategia de visibilización del tema en Alemania. Y bueno, está este tema que visibilizarlo en Alemania, esperando que el pueblo alemán y el gobierno alemán construyan un posicionamiento. ¿Cuál es la finalidad, la estrategia finalmente? Claro. ¿No? Sí, lo que queremos es
o que vemos, digamos, que hasta ahora se cuida muy bien, digamos que los gobiernos todavía se cuidan en el discurso y también en las relaciones que tienen, ¿no? Quiero decir que ahí lo que vamos a hacer como sociedad civil es presionar mucho más al Parlamento, pero también estamos dirigiéndonos al gobierno alemán que que diga que diga abiertamente, ¿no? Que también que cómo es la situación en México, ¿no? Hasta ahora no hemos escuchado ningún pronunciamiento público del gobierno alemán. Es que no hubo todavía ningún tipo de resolución de parte del Parlamento alemán, ni se discutió el tema en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, y eso que tenemos relaciones bastante estrechas entre Alemania y México. Esas son como exigencias de parte de nosotros hacia el gobierno. Y claro, también retomamos las exigencias de la sociedad civil de aquí de México, hablando con las diferentes organizaciones que están en ese tema, que también tienen sus exigencias para su gobierno mexicano, que nosotros hacemos presión a nuestro gobierno, a nuestros parlamentarios, para que presionen al gobierno mexicano para hacer, ahora perdí la palabra, pero para retomar esas exigencias de la sociedad civil mexicana. Y quizá, no sé si vamos a poder desarrollar en este bloque, pero entiendo que uno de los puntos sobre los cuales ustedes quieren hacer una presión más específica es el acuerdo de seguridad, que si nos pueden platicar, lo mencionaba Heike, en qué consiste y qué tipo de modificaciones o alternativas se está planteando frente a este apartado específico de la relación México-Alemania, teóricamente para responder precisamente a este proceso de escalamiento de la violencia institucional y social en el país. Sabemos que desde el año 2011, ya entre los dos gobiernos, se está negociando un acuerdo de seguridad. Es que como las negociaciones son más bien ya se puede decir secretas, nadie tiene acceso a estas negociaciones. Sabemos que será un acuerdo, digamos, de base, de intercambio para combatir el crimen organizado, así es el contexto. Pero lo que sabemos es que está basándose en este acuerdo, está pensado en una especie de capacitación de policías, de parte de policías de Alemania. Y lo vemos con ojos muy críticos, esta idea, sobre todo porque es un procedimiento muy poco transparente lo que están llevando a cabo. Y conociendo la situación así, y en el intercambio de las organizaciones de aquí, y sabiendo cómo actúa la policía y todos los vínculos que hay aquí en toda la sociedad, y sobre todo entre las autoridades más altas hasta las autoridades más bajas, y el vínculo con las fuerzas de seguridad, tenemos una preocupación muy grande y nos oponemos hoy en día contra este acuerdo de seguridad. Sí, consiste en la colaboración de policías, porque no vemos la situación adecuada, y estamos pensando y planteando o exigiendo también, si en alguna manera si piensa en capacitación, es que hay que preguntar y ponerse en un diálogo con la sociedad civil mexicana para saber cuáles son realmente las necesidades. Sabemos, aquí sí que nos dijeron que hace falta en ciertos campos capacitación, pero hay que ver exactamente dónde y cómo, y que participen los que son a quien se dirige esta capacitación, para que aprovechen, ¿no? Entonces, eso vamos a llevar a Alemania también para discutir,
y nuestra exigencia en este momento es el no al acuerdo. Y Ana igual puede explicar un poco la situación o nuestras actividades más recientes en ese aspecto. Como ahora, ya antes de que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa, ya estábamos planeados de hacer una campaña así de coleccionar firmas para que podamos coleccionar firmas para no al acuerdo, para entregar ese resultado al ministro del Interior de Alemania. Y ahora, después de todo lo que pasó ahora últimamente en México, estamos sumamente preocupados, o más preocupados que antes, porque es obvio que la policía o el Estado ha sido actor en todas esas tragedias y tan sinvergüenza estaba actuando, que más que nada queremos invitar a todo el mundo, a los mexicanos, para que firmen esa campaña. Y creo que ya pasaron ¿cómo se dice? La página web, para que firmen. Está en español también y está ahí bien explicado todo lo que contiene el acuerdo de seguridad y lo que estamos pidiendo nosotros como coordinación. Bueno, con esta explicación que nos da Ana sobre la forma en que podemos acceder a participar en la recolección de firmas para el no al acuerdo, vamos a pasar un corte, pero regresando vamos a hablar sobre pues cómo están viendo también ustedes, digamos, en términos de retos y perspectivas, tanto el trabajo de solidaridad que están haciendo como la situación de México. Así que quédense con nosotros, regresamos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Regresamos a Zarapaz en Rompimiento TV para hablar con compañeras de la Coordinación
alemana para los derechos humanos en México. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre el trabajo de la coordinadora y bueno, pues digamos, los riesgos y las preocupaciones que tienen en relación al contexto mexicano. Y bueno, pues queríamos ahondar un poquito más. Sí, sí, porque estábamos pensando, bueno, creemos que es imprescindible el trabajo que hacen de denuncia, visibilización, sensibilización de la sociedad alemana, pero particularmente en el tema que mencionaron del acuerdo de seguridad. Hoy en México estamos discutiendo como sociedad civil y hemos logrado un acuerdo ya para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmara un convenio de asistencia técnica y precisamente está enfocado a algo muy distinto de la capacitación policial, porque efectivamente capacitar a policías que están al mando de la delincuencia organizada en este engarce con los gobiernos locales puede ser mucho más peligroso. Pero este acuerdo está orientado a otras cosas y muy orientado al tema de la desaparición forzada. Uno de los componentes es un diagnóstico sobre cuál es la situación en este momento dentro del Estado en términos de capacidades, claridad, orientación, recursos para abordar la localización y búsqueda de personas desaparecidas. Y cuál es en este momento ese marco de institucionalidad necesario. Entonces hay una parte diagnóstica y la identificación de algunas necesidades que pueden ser digamos, resueltas a partir de una asistencia técnica internacional. Entonces, si ustedes piensan que esta podría ser una orientación interesante para sustituir la idea de un acuerdo de seguridad orientado al trabajo policial y más bien un acuerdo de seguridad, o si no es un acuerdo de seguridad, un acuerdo de asistencia técnica orientado a estas necesidades que el movimiento de víctimas y la sociedad civil mexicana están colocando como grandes déficits o vacíos en el Estado mexicano. Pues sobre todo si la sociedad civil de aquí lo vea como útil, ¿no? Que se tenga una capacitación y una asistencia más técnica, yo creo que eso sería una base, ¿no? De donde podríamos partir y ver exactamente lo que hace falta, y sobre todo si será más el tema de desaparición forzada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también lo menciona explícitamente la resolución del Parlamento Europeo también, ¿no? Ahí los podríamos referir. Es que se hagan, más bien se dirige al Estado mexicano, que se hagan protocolos de búsqueda, datos de banco de datos. Entonces, ahí sí está importante. A mí me parece que aquí se considera lo que piden ustedes, ¿no? Lo que ven como útil las organizaciones civiles de aquí, ¿no? Pero en principio también, no solo con Europa, yo creo que ya está aquí el equipo forense de Argentina, ahí tenemos una gran variedad de expertos, ¿no? En estos temas que pueden apoyar. En Europa tenemos, en Bosnia, por ejemplo, también vivieron pues están todavía con el tema de desaparición forzada y tienen expertos muy reconocidos. Hay que ver un poco dónde, en qué punto. Y en Alemania también se tendría que buscar un poco el punto concreto en qué podrían capacitar y colaborar por aquí. Y lo esencial creo que es también que esté involucrada la sociedad civil, porque ahora lo que están haciendo es detrás de puertas cerradas y ni las víctimas ni la sociedad civil forman parte de todo ese proceso. Creo que eso sí, también. Que es muy importante. Bueno, pensando en retos y perspectivas que ven ustedes, tanto para el trabajo de solidaridad que hacen con México como con el contexto mexicano, algo que nos pudieran platicar en relación a eso. Pero, sí. Retos y perspectivas que ven ustedes para el trabajo que ustedes están realizando en solidaridad con México y en coordinación con la sociedad civil mexicana y también pues el contexto que desde México estamos viviendo. Pues ahora vemos que podría ser que está México en una situación muy decisiva,
¿no? Así es. Ahora es el punto que puede ir a los dos lados, ¿no? Puede llevar a un cambio fundamental. Si siguen ustedes con esa fuerza que tienen ahora con las marchas en las calles, ¿no? Y yo creo que eso, desde el punto de vista de fuera, es muy importante que la gente siga con lo que pide y más gente salga, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, también tienen los estados de Europa, es que lo ven, es más visible y tienen más, ¿cómo se puede decir? Legitimación de pedir. En su país está pasando esto, el pueblo pide esto, ¿no? Entonces hay más posibilidades de presionar también desde afuera que algo tiene que pasar, ¿no? Hay algún cambio fundamental. Si aquí es así que la gente, con razón, los familiares, ¿no? De los estudiantes en Ayotzinapa, no se fían de ninguna investigación, porque una vez les dicen están en las fosas, pues no, están allá. Es increíble, es un sufrimiento que no es aguantable casi. Y entonces es muy entendible que solo se fían de expertos de afuera, pero al mismo tiempo es muy triste. Hay una desconfianza total en las autoridades. Y ahí veo un reto, es muy difícil también de parte del gobierno. No sé cómo sí, solo hacen falta cambios muy, muy fundamentales. Y gente que se tiene que trabajar la confianza nueva del pueblo, ¿no? En las instituciones, que no saben, ¿no? Entonces, el reto sería que sigan, ¿no? Con sus protestas y que exigen. Y lo que podemos hacer desde afuera es apoyarles desde allá y presionar también nuestros gobiernos. Es otro reto. Y en Europa la posición muy suave hacia el gobierno mexicano, pero yo creo que también con intereses económicos, todos los que tengan Alemania y España, por ejemplo, ¿no? Para nombrar unos que tienen muchas empresas aquí en este país, es que ellos también tienen que abrir su mente, que ver que su actuación también está relacionada con el tema de derechos humanos, no lo pueden dejar al lado también. Y ahí hay que ver, de nuestra parte, una especie de diálogo también sobre todo lo que está relacionado, lo económico, lo social, los derechos humanos, y hace entendible en Alemania que no solo se puede ir a México para hacer buenos negocios, ¿no? Y vacaciones. Y en este sentido, bueno, se dice que en México hay alrededor de 1.400 empresas alemanas, si no mal recuerdo el dato. Sí. Algunas de ellas muy importantes, ¿no? De las grandes maquiladoras automotrices del centro del país, etcétera. ¿Cómo vincular, digamos, el tema que hoy tenemos enfrente? Y es ¿no? Nos hemos encontrado que la diplomacia en general y la diplomacia europea, quizá en particular, también la norteamericana, se ha vuelto mucho más conservadora sobre el tema de derechos humanos. Y ustedes son un trabajo propiamente de incidencia. A lo mejor la pregunta es cómo podemos hacer algunas cosas juntos. Ustedes han logrado generar un proceso articulado de solidaridad con México que eso ya es inédito, eso ya es un aporte muy especial de la sociedad civil alemana. Pero además, ¿qué podemos hacer juntos, digamos, en este campo de la incidencia con la diplomacia europea también desde acá, particularmente la alemana, con lo que están haciendo ustedes allá, y esta sociedad civil movilizada, pero a veces movilizada de una manera muy bella porque es muy espontánea, pero también poco focalizada a generar puntos de cambio concretos, ¿no? Ustedes en el tema de lo que han visto que tendríamos que trabajar juntos, ¿cómo podríamos proponer participación de otros sectores también de México? Una decían es la campaña de firmas,
por no al acuerdo de seguridad. ¿Qué más han pensado que podíamos hacer juntos? Lo que queremos plantear es ahora, se discute mucho en el derecho internacional, pero también muy concretamente en Alemania, es un diálogo sobre el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Es que el primer semestre 2015 se va a hacer un tema en la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento alemán, el tema de empresas y derechos humanos. Y lo que queremos proponer es que vengan a México, y discutir el tema aquí. Ahora tenemos el procedimiento del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ese ha visto muy específicamente los efectos que tienen todos los tratados de libre comercio que ustedes tienen aquí en México. Y de momento es muy actual porque está negociando Europa con Estados Unidos. Y en este momento se ven, ahí va a afectar a nosotros también. Y para que eso puede crear una solidaridad que tenemos que aprovechar y tenemos que crear, y en eso trabajamos. Bueno, con esto se nos ha acabado el tiempo del programa del día de hoy. Les damos las gracias a las dos por haber participado. Es muy importante la labor que se puede hacer de coordinación internacional, de solidaridad internacional, y pues agradecemos también el trabajo que ustedes están realizando. Agradecemos también a Daniel y a Heike, que estuvieron en la primera parte del programa. Y bueno, a ustedes por habernos visto una semana más aquí en Serapaz en Rompeviento TV. Quédense con nosotros porque a continuación, valga la redundancia, continúa la programación de Rompeviento TV. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.